muestra un desarrollo ascendente, predominando los delitos de especulación, acaparamiento, receptación y actividad económica ilícita, posicionándose las redes sociales como una de las principales vías utilizadas para su materialización. Un peso importante lo tienen los delitos contra el patrimonio, que incluyen el hurto, los robos con fuerza, con violencia y los que se cometen contra el ganado. Persisten afectaciones en las viviendas, almacenes, bodegas, la sustracción de ciclomotores eléctricos o motorinas, teléfonos celulares, en ocasiones sometiendo a las víctimas con el empleo de la fuerza física. Son reiterados los ataques contra los recursos de todo tipo, la producción de alimentos, medicamentos, la cadena puerto, transporte, economía interna, la sustracción de angulares y cables del sistema eléctrico y telefónico, las mercancías durante su traslado en ferrocarriles, el empleo de autos de rentas con este fin y la implicación de vehículos estatales y privados en los delitos, incluida la salida ilegal del territorio nacional. Uno de los temas que más irrita a la población son las conductas ilegales en la comercialización de productos y prestación de servicios. Es por ello que comienzan a implementarse medidas diferentes para la venta de mercancías, sobre todo en la capital, en sustitución de la operación Lucha contra Coleros. Se decidió generalizar la venta controlada por núcleos en los establecimientos comerciales y con ello eliminar gradualmente la operación LCC en todo el país. Las medidas que se implementan incluyen además ordenar las zonas o espacios de ventas de artículos y productos por las formas de gestión no estatal, controlar la licitud de los productos de todo tipo puestos a la venta, que incluyen los agropecuarios y los importados sin carácter comercial, así como establecer horarios de venta extendidos y concluir la informatización de las oficinas de registro de consumidores. Se avanzará en la eliminación de las trabas, manifestaciones de corrupción e ilegalidades que se cometen en la realización de los trámites de la población. Esto es una demanda reiterada de nuestro pueblo y propósito en la implementación de estas directivas generales. El premier cubano insistió en que el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales no es patrimonio absoluto del Ministerio del Interior. También implica a organismos, instituciones nacionales y empresas estatales que manejan recursos. De igual forma reflexionaron los diputados. La revolución son actitudes. La revolución y los valores son esos valores que Fidel expresa en su concepto de revolución. Y cuando nosotros estamos permitiendo que estas cosas en nuestra sociedad sucedan, no estamos siendo consecuentes con ese concepto de revolución que nos planteó Fidel, porque aquí se trata de permitir manifestaciones que no tienen que ver nada con el socialismo, más bien tienen que ver con el capitalismo, más bien son manifestaciones por las cuales se luchó y se hizo una revolución para eliminarla. Las medidas jurídico-penales, multas administrativas o acciones de carácter preventivo profilácticas logren el efecto de contención que se requiere, por lo que urge la aplicación de medidas con mayor rigor. Porque también el actuar de los cuadros tiene que ser diferente, tanto los cuadros del gobierno como los cuadros administrativos que tienen la responsabilidad de custodiar los recursos del Estado. Porque como bien ha llamado la atención nuestro primer secretario en los últimos encuentros que se ha tenido, estos recursos proceden de un lugar estatal y son llevados a estos lugares y entonces son revendidos. Entonces no solo hacer el análisis del accionar, o sea, el resultado de la acción de control y de enfrentamiento que se llevó a cabo en el lugar, sino ir atrás y hacer el análisis de dónde proceden esos recursos. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que el egoísmo no puede ser una característica de la sociedad socialista. Tenemos que tener una lucha contra el egoísmo. La vocación humanista de la revolución, la vocación por alcanzar la mayor justicia social posible, no se construye con egoísmo.
se construye con una práctica solidaria, con una conciencia de compartir, con una conciencia de llegar a los que más necesidades tienen, sobre la base de la honestidad, sobre la base de la transparencia, sobre la base de la decencia y sobre la base de la virtud. Nosotros tenemos que hacer un combate contra aquellas personas que se quieren enriquecer sin producir, sin trabajar, sin aportar y utilizando mecanismos estos, como yo le digo, a lo mejor la palabra es un poco vulgar, de bichería, de oportunidad, de ilegalidad, aprovechando la situación y aprovechando las brechas que nosotros mismos propiciamos por el ineficiente control en nuestra institución. Y una de las contradicciones, compañeros, que tenemos que resolver a nivel social, porque va contra el socialismo, es que una persona que puede trabajar y no trabaja y se convierte en un vago, que entre en la comisión de delito, que se vuelva un lumpen o que se vuelva una persona con conducta asociada a la marginalidad, vendiendo, revendiendo y haciendo todo ilegal, tenga más ingresos que uno de los trabajadores nuestros que le aportan más a la sociedad. Y no puede ser que un lumpen o un delincuente gane más y pueda vivir mejor que un médico, que un maestro, que un profesional, que un obrero o cualquiera de las personas que desarrollen en nuestra sociedad una actividad de aporte tremenda. Entonces eso tenemos que combatir. Ahora no la cojamos, ahora no hablemos en tono despectivo de ese tipo de personas que estamos criticando. Preocupémonos porque una sociedad como la nuestra, que educa, que instruye, que forma en valores, ¿por qué en esa sociedad se ha propiciado el surgimiento de este tipo de personas? El mandatario cubano, en su amplia reflexión ante los diputados, se refirió a la importancia de pasar de una política asistencial a una verdadera transformación social y que los ciudadanos se distingan por aportar con su trabajo y en función de ello reciban los ingresos con los cuales puedan tener una vida decorosa y apoyar a su familia. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias, Talía, por tu reporte. Un tema bien importante el debatido por los diputados esta mañana por lo que significa este enfrentamiento al delito, las indisciplinas y las ilegalidades en un contexto de crisis económica, de déficit de ofertas, sobre todo desde la producción nacional y también de desabastecimiento. Y otro de los temas a los que se refirieron los diputados en la mañana de hoy fue a la atención a la dinámica demográfica en nuestro país. Según el primer ministro Manuel Marrero Cruz, hablamos de una dinámica demográfica en Cuba similar a la de los países desarrollados, con la diferencia de una economía que quiere levantar cabeza en medio de las continuas presiones a que nos somete el bloqueo de los Estados Unidos, y también señaló como prioridad la atención al envejecimiento poblacional y, por supuesto, las medidas para estimular la fecundidad. Comparto un fragmento de sus palabras. En estos momentos constituyen aspectos a ser atendidos de manera priorizada en los territorios los relacionados con la respuesta a las necesidades de los adultos mayores de manera integral, la atención a la maternidad segura, la fecundidad adolescente y la pareja infértil. Garantizar la respuesta a las necesidades relacionadas con la vivienda para madres, padres o tutores legales de niños hasta 17 años y los jóvenes. El seguimiento sistemático y propuestas para atender la movilidad y migración interna y externa de la población, fundamentalmente de los jóvenes. El análisis permanente de la situación de la disponibilidad de fuerza de trabajo en correspondencia con la estrategia de desarrollo de cada territorio. También el primer ministro mencionó algunas de las medidas que son prioridad para el Estado y el gobierno cubanos. Específicamente habló de la introducción de tecnologías para atender el envejecimiento poblacional, también el desarrollo de nuevos medicamentos de producción nacional, el perfeccionamiento del sistema de atención a la familia y la implementación de alternativas para el acceso a la vivienda, sobre todo en el caso de madres con 3 hijos o más, y también para los jóvenes. A su vez, los diputados hablaron o se refirieron a un conjunto de acciones que es necesario atender de primera mano,
como por ejemplo la necesidad de crear nuevas casitas infantiles que dan solución a estos problemas de plaza, sobre todo de círculos infantiles en el caso de las madres trabajadoras, también la aceptación de la licencia de paternidad sin prejuicios, porque hay muchos prejuicios también en muchas administraciones, el acompañamiento al proceso del parto, la prioridad que demanda el programa de atención a la pareja infértil y también el acompañamiento riguroso que requieren las madres de 3 o más hijos tantas veces estigmatizadas. Así lo abordaron los diputados, al tiempo que se refirieron además a la necesidad de atender el despoblamiento de zonas y municipios rurales donde vive solo el 23% de la población cubana. El primer ministro, digamos que hizo un juicio crítico en torno a esta dinámica demográfica tan marcada también por la migración, ya lo decía, tanto interna como externa, y yo quisiera compartir un segundo fragmento de sus palabras ante el plenario. Es importante señalar que las acciones desarrolladas hasta el momento no logran detener el deterioro de la tendencia demográfica en el país, y la población cubana mantiene un decrecimiento natural. De ahí la importancia de continuar atendiendo con prioridad y de manera diferenciada todo lo relacionado con este programa, tal y como reflexionara el general de Ejército en el Consejo de Ministros de octubre de 2014, cuando expresó: es indudable que va a ocurrir lo reflejado en las tendencias al decrecimiento poblacional, con el envejecimiento continuo de la población y la disminución de los nacimientos. Lo más que podemos hacer con un grupo de medidas es alargar en el tiempo el fenómeno y prepararnos para enfrentarlos. Bien interesante lo que ha abordado el primer ministro Manuel Marrero Cruz en una jornada en la que también se hizo referencia a varias medidas que se han implementado, que se impulsan en nuestro país en función de la atención a la dinámica demográfica, entre ellas la introducción de tecnologías para atender el envejecimiento, también el desarrollo de nuevos medicamentos de producción nacional, el perfeccionamiento del sistema de atención a la familia y la implementación de alternativas para el acceso a la vivienda, sobre todo para las madres con 3 hijos o más y también para los jóvenes en función de que puedan proyectarse su propia vida a tono también con este contexto en el que nos encontramos. Y otro de los elementos sobre los que discutieron los diputados en esta mañana fue a propósito de la rendición de cuentas del Consejo de Estado. Yo tengo la suerte de compartir en este minuto con Yancy María Bravo Farril, diputada y miembro del Consejo de Estado. Bienvenida a nuestra transmisión. Muchas gracias. Y quisiera que se refiriera, diputada, específicamente al porqué de esta rendición de cuentas, por qué rinde cuentas el Consejo de Estado en este contexto, en esta legislatura. Sí, buenas tardes, Ardiel. Desde el año 2019, que se puso en vigor nuestra actual Constitución de la República, se dispone que no solamente los órganos estatales y los organismos de la Administración Central del Estado rinden cuentas, sino también el Consejo de Estado. Por lo tanto, desde el 2019 está dispuesto así taxativamente en nuestra Constitución la rendición de cuentas. Ahora, el Consejo de Estado realmente del 2019 a la fecha ha hecho un trabajo con gran esfuerzo para cumplir con todas las facultades y atribuciones que establece la Constitución. Entre esos, el análisis y la aprobación de los decretos leyes que los organismos de la Administración Central del Estado, cuando ejercen la iniciativa legislativa, lo presentan al análisis y aprobación del Consejo de Estado, donde se hace un proceso, es decir, ellos presentan estos proyectos de decreto ley, los miembros del Consejo de Estado lo estudiamos, es decir, un proceso de consulta, de estudio, posteriormente una conciliación con aquellos especialistas, funcionarios que realmente redactaron ese proyecto, y después en las reuniones o en las sesiones ordinarias o extraordinarias se hace el análisis y la aprobación o no de estos proyectos. Ha habido en el debate una referencia a el vínculo necesario con las comisiones permanentes de trabajo. Es una de las prioridades también del Consejo de Estado. Así mismo, es una de las prioridades que hemos tenido en cuenta en estos años de trabajo, pero también una prioridad para el trabajo futuro. Realmente fortalecer el vínculo con las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional que realizan los controles y fiscalizaciones en determinados temas, y el Consejo de Estado realmente con un trabajo vinculado, integrado
también realizan los controles para lo que está establecido en esos decretos leyes que aprobamos y que realmente son, en la práctica, son corroborados por este trabajo de las comisiones permanentes de la Asamblea. ¿Qué otras proyecciones de trabajo tiene el Consejo de Estado de cara a próximas legislaturas? No solamente el Consejo de Estado hace el análisis y aprobación de los decretos leyes, sino también los acuerdos relacionados con la ratificación de los tratados internacionales, de los convenios que también de los que Cuba es parte, y también el análisis de aquellos trabajos o aquellas funciones relacionadas con la designación de funcionarios, tanto fiscales, contralores, renuncias de diputados, y también el análisis también de la aprobación de embajadores representantes de Cuba a nivel mundial. Mucho trabajo por delante. Mucho trabajo, realmente es un reto, porque el Consejo de Estado representa a la Asamblea Nacional entre uno y otro periodo de sesiones y por lo tanto debemos realmente seguir representando al pueblo durante todo el año. Yo le agradezco muchísimo por estos minutos. Gracias una vez más. Y nosotros vamos a poner punto final a este contacto, pero regresaremos más adelante en próximas transmisiones con la señal de la televisión cubana desde el Palacio de Convenciones. Ahora regresamos a estudios.